la Biblia pues te habla y te dice, ¿no? Y es lo que quiero un poco compartir, de cómo debemos actuar en las situaciones complicadas, ¿verdad? En las situaciones estas que te vienen a tu vida, que te pueden acontecer en cualquier momento, ¿eh? Y cómo reaccionas, cómo reaccionas tú, ¿no? Porque puedes vivir y estar muy mal, ¿eh? Y estar ahí viviendo muy mal. Yo te digo, en relación a esta persona, el hombre tiene una amargura ahí, y hasta, ya te digo, tiene hasta cosas feas en su corazón, Y yo hablaba con él, decía, ten cuidado, porque decía que no sentía a Dios por ningún lado. Y yo digo, mira, te tienes que poner delante de Dios, tienes que clamar a Dios, y el único que te va a dar la salida, digo, va a ser Él. Por tus fuerzas y tus mareas no vas a poder. Mira cómo estás, qué amargura tienes, qué odio, ¿no? Y tú no puedes vivir así. No podemos vivir ni nadie así, con ese corazón, ¿verdad? Y entonces me venía pues una situación que le ocurrió a David, que fue también muy amarga, ¿no? Y muy complicada a la hora de poderla afrontar, ¿no? Pero David era David. David habla que era con su corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Y era una persona sabia. Y supo racionar, y realmente es como debemos reaccionar. Y yo le decía a esta persona, te tienes que poner en manos de Dios. El Señor está donde tú le busques, va a estar. Él no te va a abandonar. ¿Nos ha abandonado alguno de nosotros? No nos ha abandonado, ¿eh? Lo podemos decir a voz alta, no nos ha abandonado el Señor. Y aquí hay una situación que ocurre en 1 Samuel, vamos a leer el capítulo 30. Y por eso digo que debemos de consultar a Dios antes de actuar por nuestra propia cuenta, porque luego nos podemos que las decisiones que tomemos no sean las correctas, ¿no? Y aquí empieza en el versículo 1. Aquí hay una situación que David venía de atrás. Saúl, sabéis, pues iba detrás de él, ¿no? Detrás de David, ¿no? Y venían pues con los soldados y, bueno, pues pasado un tiempo que habían estado fuera, llegan a su tierra, llegan a su pueblo. Dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, ¿estoy chillando mucho? Que me da la impresión de que chillo mucho. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y dice que se habían llevado cautivas, dice, a las mujeres, a todos los que estaban allí, y habla desde el menor, ¿verdad?, hasta el mayor. Pero dice que nadie había dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Qué sensación, qué situación, ¿no? Fijaros, vienes de estar un tiempo fuera de tu pueblo, de tu pueblo, de tu ciudad, y cuando llegas te encuentras la ciudad desolada, tu familia no está, todas las personas que vivían en ese pueblo habían desaparecido, y es más, dice que estaba todo quemado, asolado. Es una situación complicada, ¿sí o no? Encontrarte así, después de venir, pues, fijaros, ¿no? Entonces dice que David en el versículo 4, y la gente que con él estaba, dice que alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron, dice, las fuerzas para llorar. Esta expresión, ¿verdad?, hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Yo no sé hasta qué punto, yo no sé si tú has llorado hasta este punto, de que te falten fuerzas, ¿verdad?, para llorar. O sea, una congoja encima, de ver todo desolado. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu pueblo? Dice que hasta que se les acabaron todas las fuerzas. En el versículo 5 dice, las dos mujeres de David, aquí un poco describe, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal,
el de Carmel, también eran cautivas. Y dice en el versículo 6 que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba de amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. David se vio angustiado por esta situación. Y no más solamente eso, sino que ya hasta incluso sus soldados, los que venían con él, dice que querían apedrearle. Un problema más. Un problema más. Después de llegar a esta situación, que la gente que está a tu alrededor, que ha estado caminando contigo, encima te quieren apedrear y te digan que es tu culpa. Yo no sé, es una situación complicada. Es una situación complicada. Los soldados de David y el pueblo que habían sobrevivido al ataque, ¿verdad?, quedaron devastados. Pero también estaban enojados contra David, porque él había provocado a los amalecitas. Los había provocado al atacarlos en el pasado. Y posiblemente esta situación que había ocurrido es por venganza en ese tiempo en el que David había atacado a los amalecitas. Y ocurre estas cosas. ¿Pero qué dice? Que David se fortaleció. David no bajó la cabeza. David no bajó la cabeza y se puso decir, me voy hacia adelante por la situación que ocurría. ¿Y qué puede pasar, no? El que por tus propios medios, como yo decía antes, que actuemos por nuestra propia cuenta sin contar con Dios, en esta situación, ¿qué puedes hacer? ¿O te pones delante de Dios? ¿O actúas, coges y te vas corriendo a por ellos? ¿Verdad? ¿Es así? Hay dos opciones. Pero David escogió la mejor. David escogió la cual. La de postrarse delante de Dios y decirle qué es lo que tenía que hacer. Y esa es la situación en la cual nosotros tenemos que hacer. Es la situación en la que yo hablaba con esta persona, te tienes que poner delante de Dios, no tomes tus decisiones por tu cuenta, no puede ser así. Porque posiblemente no sean las buenas, posiblemente no van a ser las buenas. Si seguimos en el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, ¿verdad? Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Yo no sé, si os ponéis a leer el efod, ¿verdad?, es lo que se ponía al sacerdote. Primeramente era una vestidura de lino, ¿no? Y posteriormente se ponía como una especie de chaleco, ¿sí?, que donde venían las 12 piedras preciosas y las cuales identificaban a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Y este efod se ponía ¿para qué? Para cuando te tenías que poner delante de Dios y esperar una contestación. Habla otra parte de la Biblia que dice que David, cuando danzó delante de Dios, llevaba este efod, este traje de lino, también, ¿no? O sea que tiene su significado. No se lo puso en ninguna parte de la Biblia, yo lo he leído, no pone en una parte de la Biblia que él se lo pusiera este chaleco, porque eso solamente le correspondía a los sacerdotes. Pero dice que sí, lo cogió, yo pone aquí, se lo pidió a todos, fue para hacerle la pregunta a Dios, ¿podré alcanzarlos? Esta es la pregunta que David le hizo al Señor. ¿Podré alcanzarlos? Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Hay otra versión de las Américas que dice banda, dice banda. A lo mejor viene ahí la palabra. Dice que banda, pero ¿podré perseguir yo a esta banda? ¿Perseguiré yo a estos merodeadores? ¿Los podré yo alcanzar, Señor? ¿Voy? ¿Tú crees que yo voy a poder? Y cuando el Señor ve un corazón dispuesto delante de Dios, cuando ve un corazón en el cual el Señor ve su actuación, el Señor contesta. El Señor contesta.
Y él le dijo, dice, síguelos. Porque ciertamente, dice, los alcanzarás. Y de cierto, librarás, ¿a quién? A los cautivos. ¿Qué contestó el Señor? Vete, ve, porque vas a conseguirlo todo. Todo lo que se ha perdido lo vas a conseguir. Dice que aquí vemos, yo ponía que la tragedia tuvo un efecto contrario, ¿no? Opuesto a David, ¿no? Lejos de desanimarse y decir que ¿qué hago?, le hizo reaccionar. La Biblia dice que se fortaleció en Dios, ¿verdad? Finalmente dice que David buscó a Dios como nunca lo había hecho, desde que había llegado a Filistea, ¿verdad? El espíritu de David se despertó en ese momento, ¿verdad? Y supo que tenía que buscar a Dios para encontrar el qué, la dirección que debía hacer. Y en ese momento, ¿qué hizo David cuando el Señor le contestó? Obedeció y fue hacia adelante. Partió pues David, dice en el versículo 9, y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente del Besor, donde se quedaron algunos ya cansados. Hubo gente que ya cansada tuvo que pararse hasta ahí. Pero dice que David siguió adelante, versículo 10, con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar ese torrente del Besor, ¿verdad? Hubo gente cansada que no pudo continuar. Es probable que el cansancio no fuera solamente físico, sino también emocional, ¿verdad? Y que muchos se quedaran atrás porque estaban sintiendo esa sensación, ¿verdad? Esa cosa de decir, ¿dónde estará mi familia?, ¿no? Dios pone en nuestro camino, como vamos a leer aquí más adelante, en el versículo 11. Dice, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días, dice, y en 3 noches. Yo decía, digo, siempre el Señor va a poner a alguien, o a una persona, o a alguna situación, para que te dé esa salida, ¿verdad? Y aquí dice que un egipcio se cruzó en el camino de David. Y no solamente eso, no llegaron y preguntaron, ¿y tú quién eres?, sino que lo primero que hizo, ¿qué hicieron? Les dieron de comer. Come, bebe, y después de todo esto le preguntaron quién era. Al final de la prueba viene la bendición, ¿verdad? Y dice en el versículo 13, y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Neguev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. O sea, esta persona había estado ahí. Era siervo de uno de los amalecitas. Había estado ahí, había visto la desolación, lo que habían hecho. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que David pasara por ese camino y estuviera esa persona que había estado ahí en concreto para llevarles ¿a dónde? Donde estaban los amalecitas. ¿Casualidades? No. El Señor pone situaciones, o pone una persona, o pone lo que sea para que se lleve a cabo el propósito al que David le había dicho. Ve, porque lo vas a ganar todo, lo vas a conseguir todo. Hay un propósito en todo esto. Pues hicimos la incursión en parte del Neguev, que es de los cereteos y tal, y de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David,
¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré, ¿verdad?, a esa gente, ¿no? Aquí vemos que el Señor puso un ayudador para que David pudiera llegar allí, ¿no? Y lo llevó, pues, y aquí que estaban desparramados. Cuando llegó allí David se encontró a todos que estaban haciendo fiesta, desparramados, por el botín que habían conseguido, estaban todos ahí, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y aquí vemos una situación. Dice que David los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Fijaros que la situación no fue fácil, La situación no fue fácil. Llegar allí no fue fácil. Conseguir todo el botín no fue fácil. Tuvo que haber un esfuerzo. Hubo un esfuerzo por parte de David para conseguirlo. Dice que se tiraron desde la aurora hasta la tarde del día siguiente, duró la lucha, o sea, un día y medio. Un día y medio luchando. O sea que había un esfuerzo por medio para conseguir todo esto, ¿verdad? Pero Dios estaba con David. Dios estaba con David. Y libró David todo lo que a los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó también David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David, Este es el botín de David. Se recuperó todo. Conforme contestó Dios a él, lo vas a recuperar todo, como vemos en el versículo 8. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, dice que les saludó con paz. Les saludó con paz. Entonces dice que todos los malos y perversos que estaban con David, que habían ido con David, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Pero David no reacciona así. Yo leí una cosa, dice que por lo general, cuando se obtenía el botín, tras una batalla, esta se tenía que dividir entre los hombres que habían peleado. O sea, la parte de estas personas que habían quedado fuera, que no habían luchado, como que no les correspondía que le dieran nada. Pero en este caso David decidió compartir el botín también con todos estos, que también eran importantes, porque dice que los que estaban allí estaban cuidando el ¿qué? El bagaje. ¿Sabes lo que es el bagaje? Las provisiones, los equipamientos, o sea, todo lo que tú podías llevar a cualquier sitio, eso era el bagaje. O sea, que era importante que personas también estuvieran cuidando esas cosas. Y David sabía que eso era importante. Pues dice que también David repartió, dice, ¿no? Repartió también el botín con ellos. Vamos al versículo. Casi. Todos los malos y perversos, versículo 22, de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer, sus hijos, que lo tomen y que se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, no lo hagáis. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado hasta llegar aquí, y ha entregado en nuestra mano los merodeadores que vinieron contra nosotros. O sea, aquí David lo tenía muy claro, que se habían ganado, ¿por qué era? Habían ganado porque Dios les había dicho
que así iba a ser. O sea que la batalla era de Dios. ¿Y qué nos escuchará en este caso? Porque conforme el parte del que desciende de la batalla, así ha de ser la parte de que queda con el bagaje, como estamos hablando antes. Y les tocará, dice aquí, les tocará parte igual. Les tocará parte igual. David enseñó cómo debemos hacer. Fue justo y bueno, ¿verdad? ¿Es así? Fue justo y bueno. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza, ¿verdad? En Israel. Dice que hasta el día de hoy es así. Y cuando David llegó a Siclag, versículo 26, dice que envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en fin. Dice que repartió el botín por todos los lugares donde había pasado David con sus hombres, que les habían acogido, ¿verdad? Dice que también repartió botín. Dice que también repartió botín. En Hebrón y en todos los lugares donde David había estado, dice, con sus hombres. Y Hebrón, si habéis leído, es una de las 6 ciudades de refugio, donde aquí David fue ungido, ¿verdad? Y fue hecho por rey de Judá, aquí, en Hebrón. Y aquí reinó 7 años y medio. David, aquí les dio una clase a todos estos que estaban a su alrededor, de cómo debían de hacer. Y qué importante es esto, tener este corazón. Dice en 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque dice que Dios ama al dador alegre. Jesús ama al dador alegre. Hay un Salmo 27, vamos a él. Que yo este Salmo cuando lo leía, es una oración de David. Salmo 27, empezamos el versículo 11. Yo cuando leía esta oración de David, pidiéndole al Señor, yo podía pensar, digo, ¿no sería esta oración la que hizo David antes de que aconteciera todo esto? Porque si ahora lo leemos, dice en el 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Dice, sí, sí, espera en Jehová. Por eso te digo, yo cuando leía este salmo, digo, ¿no sería esta la oración que hizo David a Dios antes de que ocurriera todo esto? Qué importante es tener un corazón limpio, ¿verdad? Qué importante es tener ese corazón, porque de aquello que tengamos en nuestro corazón es lo que va a soltar nuestra boca. Lo que tú tengas guardado en tu corazón y lo que tengas, eso es lo que tú vas a soltar en tu boca. Vamos a leer Lucas 6:45.
El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, de mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón, dice, que habla nuestra boca. Y yo vi en esta situación de David, y lo que había en su corazón era nada más que gratitud. Gratitud hacia Dios por donde le había llevado, y la victoria que había tenido gracias a Dios. Pero porque tiene ese corazón para con Dios, tiene ese corazón y esa seguridad de lo que tenía que hacer, y era lo primero, acercarse a Dios, antes de salir corriendo a actuar por ti mismo, sino ponerme delante de Dios y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? David confió en la respuesta de Dios. Vamos a leer el último versículo, que es un salmo también, Salmo 37. Versículo 5. David confió en la respuesta de Dios. Dice que encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y en nuestra vida es así. Confía en el Señor, confía en Él, que te guíe, porque dice que Él lo va a hacer. Dice que Él hará, cuando tenemos esa confianza puesta en Dios. Yo por mi parte era una palabra de ánimo que tenía. La verdad es que a mí me ha servido también para ir mi corazón, y pues en situaciones también que te puedes encontrar que puedas tener también una respuesta, ¿no? Porque es muy importante también. Hay personas frustradas, hay personas mal, hay personas muy mal, muy mal. Y necesitan una palabra de ánimo, necesitan una situación, necesitan que alguien les diga algo. Y bueno, la verdad es que a raíz de todo esto pues me vino esta palabra que yo creo que es gratificante, que yo creo que es una palabra en la cual tenemos que pararnos a nosotros a pensar y ver y saber, ¿no? que en estos momentos complicados que te puedan acontecer, que nos pueda ocurrir, que nos van a ocurrir, no sé hasta tal extremo como sea, pero nos van a ocurrir situaciones complicadas, que sepamos que lo primero es ir a Dios, consultar a Dios y luego poder hacer lo que el Señor en nuestro corazón nos diga.